Hola, muy buenas tardes. En nombre de Dogma Editorial y de Librería Bonilla, queremos darle la bienvenida a esta presentación de No hay piedad del infierno vacío de la mente, de Lorena Garduño. Para esta ocasión contaremos con la presencia de la autora Lorena Garduño, de Alejandro Paniagua y de Omar Pérez en los comentarios. Bienvenidos. Gracias. Pues yo, ¿verdad? Y entonces, ¿quién dice algo? Pues nada, qué gusto, qué placer. Les quiero agradecerles que estén aquí, pese a las intermitencias de la lluvia. Pues muchísimas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias a Omar. Me siento como súper honrada con su presencia y pues nada, estoy súper contentísima. Y bueno, pues para empezar me gustaría darle la palabra a Omar. Gracias. Gracias, Lore, gracias por tu invitación, el honor es mío. Buenas tardes a todos, gracias a la librería. Y pues empecemos a platicar de este libro, de este poemario que desde que llegó a mis manos, leo el título, No hay piedad en el infierno vacío de la mente. Dije, caray, ¿qué voy a encontrar aquí? ¿No? O sea, es que desde el título, o sea, genera cierta extrañeza, cierta curiosidad. Digamos, no hay piedad, pues no va a haber compasión, no va a haber compasión dentro de este infierno, ¿no? Digamos, en el lado oscuro de esta dicotomía, digamos, de la tradición judeocristiana, ¿no? Entre el cielo y el infierno, estas dicotomías que le encantan al ser humano, ¿no? A la humanidad, el blanco y negro, el cielo y el infierno, el bien y el mal, la luz, la oscuridad, ¿no? Entonces me encanta, me llama mucho la atención, o sea, a dónde nos va a llevar Lorena dentro de estos versos. Uh-huh. Y además no es un infierno cualquiera, ¿no? Es un infierno vacío. O sea, dentro, y creo que aquí está esta, digamos, la contradicción, o hay una contradicción interesante, ¿no? O que me hace cuestionarme, o sea, ¿a qué infierno me está llevando? Ajá. Pues ese hallazgo de encontrar una nada interminable, ¿no? Una nada sin fin ante el vacío pues de la vida, de no sé qué vacío. Pero desde el título ahí me lleva, ¿no? Y de la mente, además, o sea, digamos, de este conjunto de facultades cognitivas, emocionales, volitivas, que es propia del ser humano, que le permiten, digamos, pensar, sentir, relacionarse con la realidad. Entonces, desde ahí me empiezo a preguntar, ¿a qué lugar nos está llevando la poeta? ¿A qué lugar digamos, de la conciencia, del preconsciente, del inconsciente? Obviamente, ya después, pues ya leyendo, veo que nos llevas a todos estos lugares, ¿no? A todos estos rincones de la mente humana, ¿no? Y principalmente a lo que el ser humano tiende a huir, a la sombra, aquellas pulsiones, digamos que están presentes, están ocultas en todo ser humano, que nos dan miedo, nos angustian, a lo mejor no nos gustan. Ajá. Sin embargo, en ese espacio intersticial, porque nos ubicas también en un lugar en la noche, ¿no? En un horario especial, donde uno está en completa soledad por lo general, o donde la mente a lo mejor es
funge como si una adversaria, ¿no? Una adversaria, no sabemos si está de mi parte, si está en contra, no sabemos a dónde nos está llevando, a qué laberintos, ¿no? Si lo que vamos a encontrar me va a agradar o no. Uh-huh. Entonces, vaya, nos llevas a todos estos espacios extraños, ¿no? Todos estos espacios raros que por supuesto generan, el ser humano por naturaleza es chismoso, ¿no? Entonces, o sea, a mí desde el título, repito, me genera cierta curiosidad, me genera extrañeza. Uh-huh. Ya leyéndolo, bueno, pues veo que está dividido en 3 partes, ¿no? Estas 3 partes, bueno, la primera se llama justo como el título del libro, No hay piedad en el infierno vacío de la mente. Lo veo como una dialéctica, o así, esa fue mi lectura, donde hay o sea, nos introduces con una tesis, de repente no es una contraposición, pero de pronto sí hay como una antítesis. Ahorita abordaré un poco más esto, y lo resuelves a través de la poesía, ¿no? A través del verso, que eso sí es muy bonito, esa resolución que le das. Ajá. Cómo sintetizas, y claramente, ¿no? Ahí literalmente mencionas al verso, la poesía, pues vaya, me recuerda también un poco a Borges, ¿no? Pues para qué sirve la poesía, cuando te preguntan en alguna conferencia, pues qué raro que pregunten esas cosas, ¿no? O sea, realmente para qué sirve, pues para todo y para nada, ¿no? O sea, puede estar toda la sabiduría contenida ahí, depende de la relación con cada quien, ¿no? Y si me permites, bueno, entrar en este viaje leyendo un poco, primero, de esta primera parte, ¿no? Me causa mucha curiosidad. Uh-huh. Ya cuando nos empiezas a introducir en esta no compasión, en este infierno extraño, y nos dices, vestida de costumbre, me habla de una presencia continua, de una cotidianidad, de algo que se vive a lo mejor en el día a día, ¿no? O en la noche con noche, ¿sí? No la conjuro ni sé su nombre. O sea, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene a buscar? ¿No? ¿O qué va, hacia dónde me está llevando los recovecos de la mente? Mis pensamientos, mis sentimientos, mis pulsiones. Apresura sus sombras sobre tus huesos y fría calcina la calma con su canto de cuna amargo, con su martilleo de clamor oprimido. O sea, nos estás llevando a un espacio, o sea, ya nos introduces a nos estás invitando a reconocer nuestra propia sombra. Uh-huh. Esa pulsión que escondemos a lo mejor escondemos ante los demás, ¿sí? Aquí sigues, ¿no? Almohada, más mármol que seda, fina mortaja. Algo que debería ser, digamos, un descanso, un sosiego. No sé, no está siendo así, hay una contradicción, hay algo tenso, hay una tensión clara, donde la mente me está queriendo decir algo, pero no lo acabo de comprender, no estoy cómodo, al contrario, me genera cierta incomodidad. Uh-huh. Y sigue. Aquí a mí me empezaste ya a introducir en este mundo, o sea, que los anteriores es como el preámbulo, y aquí ya estoy dentro, como suspiro inextricable, o sea, muy intricado, confuso, ¿no?
La rota afonía de la lluvia propala su escala de grises en las bisagras de mis labios. Sabe a barro, a ceniza suspendida. En los pliegues de octubre sabe a alguien desconocido, como sabe tu lengua muerta escrita por tu boca. Aquí ya me estoy en este espacio intersticial, ¿no? Empiezo a oscilar entre la luz, entre el oscuro, entre, digamos, la conciencia, la inconsciencia. Estoy en el duermevela, ¿no? No sé si estoy despierto, si estoy dormido, qué va a pasar si tengo insomnio, qué estoy viendo, qué estoy escuchando. Y bueno, voy a dejar mejor que Lorena nos lea sus versos, ¿no? Seguramente se escucharán mejor en su voz que en la mía. Y me remito a tu poesía. Tu poesía. Me recuerda un poco a Kant, y para hablar de Kant quisiera decir algo. La poesía antecede a la filosofía, antecede a la teoría del conocimiento, antecede al pensamiento, a la epistemología. Porque en la tradición occidental, los primeros pensadores escribieron en verso. ¿Por qué en verso? Pues precisamente por esta extrañeza que le genera Borges. Cuando le preguntan para qué sirve la poesía, pues para todo y para nada. O sea, depende cómo la abordes, ¿no? Depende en qué relación entres con ella. Claro, los poetas griegos, o desde la epopeya de Gilgamesh, trataban de darle cierta explicación, cierto orden, ¿no? A través de la poesía a la realidad, a las cosas que veían, a los fenómenos que suceden en el día a día, los fenómenos naturales, los fenómenos de la conciencia, etcétera, ¿no? Todo era a través de la poesía, del verso, digamos, y además del lenguaje hablado. La poesía, si bien se escribe, estoy convencido de que la poesía es para escucharse. Una poesía, digamos, que no se escucha, creo que queda muerta dentro del libro. Pues bueno, tenemos el ejemplo de Homero, tenemos a Hesíodo, tenemos a Virgilio, grandes poetas dentro de la tradición occidental. Y me regreso a lo que iba a decir, todo este rollo para regresar a Kant, que en su crítica del juicio, en la parte de su juicio estético, menciona que para que algo sea bello requieren dos cuestiones. Uno, técnica, y dos, género. Creo que este libro es un ejemplo claro de esto. O sea, está la técnica, están, digamos, estos componentes del lenguaje, los componentes del lenguaje que siempre presentes en la poesía, que es, digamos, la esfera de la sonoridad, la esfera del pensamiento, la esfera de las imágenes, ¿no? Cómo se intercalan a través de la palabra escrita y la palabra hablada. Estos tres, y cómo estas tres esferas, como estos tres componentes, resuenan en la afectividad. Realmente, si la poesía no toca lo humano, la afectividad a través de sonoridad, pensamiento e imágenes, creo que es una poesía muerta, ¿no? A eso me refiero con la técnica, que dice Kant. Y el genio, por otra parte, es la honestidad de la obra, la originalidad, ¿no? Probablemente los temas los ha tocado toda la humanidad, ¿no? O sea, está el amor, el desamor, la muerte, etc. Pero ¿cómo lo aborda uno? O sea, desde que, con un discurso honesto. Y creo que en este libro, vaya, nos acercas de, o la poeta se abre, la voz poética, que
a ver, no hay que confundir tampoco autor de la voz poética, ¿no? O sea, pero esta voz poética que me está hablando en este libro, a eso me invita, ¿no? A entrar en esta afectividad, veo ese juego que me permite, vamos a entrar en diálogo con el texto, y lo que me lleva, vamos a decir, que la poesía no es un género literario más, no es uno de los géneros literarios. La poesía es otra mirada, es otra forma de ver la realidad. Es simplemente otra forma de entrar en contacto con el mundo, ¿no? Con todo lo que nos rodea. No sé qué me puedes decir de todo esto que te digo, o sea, de esta invitación que yo siento que nos haces a descubrir este mundo extraño a través del verso. No, pues primero agradecerte, ¿no? Es como bien complicado llegar como a esta trinidad, ¿no? Justo que plantea el Rapán, ¿no? La imagen, la melodía, la lógica o el tema, y que mencionas que hay aquí también esas comparaciones, como, o bueno, el cómo es que introduces mi poesía en la teoría kantiana, que también me gusta mucho, ¿no? Quizá yo no lo había planteado desde este aspecto, pero sí es cierto. Toda declaración poética es una declaración que tiene el ser que escribe frente al mundo, y es una perspectiva como que sí tiene que venir muy desde lo honesto. Yo creo que esta poesía que no llega a concretarse de manera honesta puede sí tener muy buena técnica, puede sí apreciarse desde lo estético, pero posiblemente no nos dice nada o no nos lleva a nada. Y creo que la idea sí tiene que ver con transmitir, ¿no? La poesía sirve para leernos, para encontrarnos, para hallarnos, para saber quiénes somos. A veces como, bueno, a través de las palabras de los otros, ¿no? Ese fue como mi acercamiento justo con la poesía. Yo aquí tengo a Alejandro, con quien estoy muy agradecida, porque tanto su prosa como su poesía han sido un gran espejo, ¿no? De mi vida. Y entonces si yo he logrado hacer eso con un solo lector, yo creo que pues de alguna forma he cumplido la misión, ¿no? Creo que lo que más me interesa, comunicar, hacer sentir al otro a través de lo que yo escribo y darle como las palabras que posiblemente no tiene, como en algún momento pues Alejandro ha hecho conmigo, ¿no? Alejandro y muchos poetas más. Entonces, pues eso podría decir hasta ahorita. Y bueno, ya nada más otra pregunta que te quería hacer, Lore. ¿Por qué acercarnos a este lado, al lado oscuro, ¿no? A la sombra del ser humano, a este espacio raro que a veces nos resulta desagradable? Ajá. ¿Por qué acercarnos a eso y por qué a través de la poesía? Ahí voy a tomar las palabras de otra poeta, ¿no? Porque sí, cuando yo se las leí dije, justo es esto. Eli Neira dice que para ella escribir poesía es como la necesidad de querer ir al baño. Es una incomodidad, es algo que tiene que soltar, es algo que está ahí, que la perturba, que no la deja estar en paz. Y entonces, pues finalmente es eso, es una incomodidad que tiene que salir, que tiene que desbocarse en algún sitio. Y
mi medio para comunicarla siempre ha sido escribiéndola, ¿no? Me cuesta mucho trabajo de repente escribir cuando estoy contenta o escribir como sentimientos agradables, ¿no? Yo creo que las peores cosas que he escrito es cuando he tratado de hacer un poema de amor. ¿No? También me han dicho así como, ¿por qué de repente no le escribas a tu hijo o algo así? Y el único cuento que le tengo escrito, que escribí en relación directa hacia él, o que le escribí a él, es una vez, pues, de que nos peleamos muy gacho, ¿no? Cuando estaba ahí como muy en la adolescencia. Entonces, sí, de repente creo que la escritura para mí, si es un puente de comunicación con el otro, híjole, ay, ahora me voy a poner bien triste, ay, no tengo nada bueno que decirles por lo que veo, o sea, siempre estoy bien triste y siempre estoy bien perturbada. Pura chilladera interior nomás. Y entonces, pues, escribo desde la incomodidad, pero todo ha tenido como pues sí, un desdoblamiento. En Victoria de Incienso hablé como un poco de la depresión y acá está esta sombra que es el insomnio, ¿no? Y justo, que es como un síntoma de la depresión, pero creo que mi idea era comunicar que el insomnio no solamente es no poder dormir, ¿no? El decir, ay, estoy yendo al techo y no puedo dormir, o esta idea como romántica de entonces me voy a pasar la noche escribiendo y entonces le voy a hacer una oda a la luna, y cuando realmente yo siento a veces que me muero, ¿no? Y la cosa es, no me despedí de nadie, no terminé lo que tenía que hacer, ya me voy a morir, o sea, ya mañana no voy a despertar. Y es eso, la cosa es que la mente tampoco está acostumbrada a hablarte bonito, decirte, no, todo va a estar bien, Lorena, tú duerme, no trata de descansar, ¿no? Sino cuando más estás en este punto como álgido de la desesperación, la mente justo empieza a atacarte, ¿no? Y a decirte, sí es cierto, ¿no? Estás bien mensa, ¿qué hiciste? Ya mañana no vas a despertar y no hiciste nada con tu vida. Y entonces eso, y fuiste una mala madre porque te acuerdas cuando tu hijo así y así, y entonces fuiste una mala hija porque te acuerdas cuando tus papás así y así, y entonces eres una pésima hermana, y entonces eres una pésima amiga, y entonces eres un pésimo ser humano, y la mente empieza como a atacarte desde eso. Pero también llega a este punto donde la sombra interior también se vuelve como exterior y entonces es como un ente, ¿no? Casi la puedes palpar, la puedes sentir, como este demonio que te está justo lamiendo el oído, ¿no? Bueno, el oído, ¿no? La oreja, ¿no? Cómo es que te deja esta baba espesa en el lóbulo mientras te dice tus peores miedos y tú no sabes qué hacer, no sabes cómo lidiar con eso, ¿no? Y entonces dices, qué bueno que me voy a morir mañana, ¿no? O sea, qué bueno que mañana no voy a despertar. Y de repente hay como que lidiar con ese despertar también, ¿no? Y eso es cuando hay ruido. El título creo que tiene que ver cuando simplemente no hay nada. No puedes dormir, pero no puedes sentir, pero no puedes pensar. Simplemente no hay nada. Y eres como una especie de zombie que está respirando, pero dentro de ti no hay nada, eres como un cascarón, no hay nada. Solo nada, vacío. Y entonces también es pensar que es peor, este vacío, este no sentir nada, este no pensar nada, este no ser nada, o todo este ruido que hay, ¿no? También como, por eso es que de repente hay como estos contrastes, estas luces, estas sombras, de repente hay mucho ruido en las palabras, hay palabras como muy complicadas y de repente, eh, pues, hay poemas que tienen como un tono como más, pues, más ligero, pero no menos desesperante, ¿no? Entonces, creo que lo que traté de hacer es escribir todas estas sensaciones, esta confusión, este miedo, este dolor, este vacío,
saber que existes, pero no sentir que existes. Eso. Y eso, o sea, ocupar la poesía como ese puente, ¿no? Para poder expresar o para poder comunicar lo que es el insomnio para mí. Sí, gracias, Lorena. Pues me agrada cómo nos acercas a esta vorágine, ¿no? De estas pulsiones que en algún momento de la vida sentimos todo, ¿no? La condición humana. Y bueno, no quiero extender más, entonces quiero dar la palabra a Alejandro. Pues muchísimas gracias, Omar. Ale. Bueno, yo quiero empezar diciendo que me da mucha alegría estar presentando una autora tan chingona, que publicó en una editorial tan chingona, y además en una librería tan chingona también. Me da mucho gusto ser partícipe de eso. Cuando yo vi que habías publicado en Dogma, que además en este mundo, ¿no?, de la escritura que está lleno de envidias y de mamadas, a mí al contrario, ¿no?, me dio mucho gusto y dije, qué chingón que Iván publicó a Lorena y se me hizo como un paso muy certero, porque además yo se lo he dicho muchas veces a Iván, que yo creo que es el mejor editor de poesía de este país. Entonces, la verdad es que me dio mucha alegría ver tu libro en esta editorial y saber que estás ahí es pues, como un aliciente, ¿no? Es como que la vida te está confirmando el talento que tienes y eso siempre da mucho gusto. Pero bueno, para mí este libro es una especie de diario del dolor, del desamparo, ¿no? Una estampa perfecta de ese sufrimiento. Incluso la autora dice que su corazón es una madeja rota, ¿no? Por ahí en alguno de los versos. Y además también es un retrato perfecto de los aspectos más complejos de la mente. Nos dice la poeta, exhausta, ya no me conozco, mi pensamiento, sonido de rama agónica, se descalza, viste un pijama áspero y en los cuencos estoca 2 gotas, antes de atreverse a imaginar, el inconsciente es un cuchillo, lo cual me parece justamente una descripción muy afortunada de la mente, de la psique. Uno de los primeros poemas también nos da una descripción muy adecuada de lo que es un poeta. Nos dice la autora, he soñado sin dormir, lejana, larga, mi sombra canturreaba, un extraño blues empapó mis manos, lloraron, recuerdo que lloraron, sentí compasión, no encontré cura a su llanto. Y creo yo que un poeta es justo eso, ¿no? Un ser capaz de soñar sin dormir. Cuando Lorena sueña, además ve sus propias manos que lloran, que me parece otra descripción muy buena del poeta, ¿no? Un ser capaz de arrojar llanto por las manos. La autora emplea las palabras y los silencios para jugar, para conjurar, para conjugar. Y estos 3 elementos, ¿no? Lo lúdico, la invocación de la poesía y lo que une un elemento con otro me parece que está muy, muy presente en el libro y habla justamente de la maestría que tiene la autora para escribir. Muchos han querido escribir la esencia de lo humano, ¿no? Y se han ido a esto del alma y a esta parte como intangible del ser. Yo creo que ella va mucho más allá a la hora de escribir un poema, a los átomos, ¿no? Que creo que sí es la parte realmente esencial del ser humano. Quiero leerles ese poema que además creo que es uno de mis favoritos del libro. Dice, mis átomos, diluidos por la carencia del espacio, danzan como si móviles su quehacer de libélula, diminutas ánimas del esqueleto, continuaran el viaje hacia lo extinto. Mi silueta refulge alrededor del enigma. ¿Qué es el universo cuando mis pestañas lo resquebrajan? Una pizca apenas. Ya irse es despertar un día con el miedo, siempre el miedo, de nunca disolver las partículas de la vida, efigie creada a partir de mis anhelos. Que no decir que no es una maravilla esto, la verdad es que es una cosa, una chulada, este libro y cada uno de los textos. Lorena, les decía, nos habla de la mente, de la tortura que implica recordar, visualizar, imaginar, tener conceptos, ideas, conclusiones. Todo ello implica un pesar tan grande, nos dice la autora, que es como el cosmos, y nos lo comunica así, dice, me tragué a la luna en un bocado, mi sombra traza la silueta del cielo, y el sol apenas toca mi cuerpo, y la curvatura del espacio destroza lo infinito,
para recrear la lejanía en la epidermis de mis ruinas. Sí, es cierto que es muy sufriente la autora, eso sí, no hay duda, pero me parece que ahí está justamente la verdad. Creo que lo que nos hermana, lo que nos vincula, es justamente que todos sufrimos. Y el día que descubramos eso, seguramente que se acabarán estas diferencias que de pronto inventamos. Para mí es muy importante la experiencia lectora a la hora de comentar un libro, que es la experiencia lectora, pues cómo te sientes tú, que estás viviendo tú mientras lees el libro. Y la verdad es que yo estoy de la chingada porque traigo un problema, yo padezco de muchos trastornos neuronales y de una serie de problemas depresivos y de ansiedad. Y estoy en un momento muy complicado frente a eso, pero también en un momento en el que estoy tratando de resolver eso. Entonces, encontrarme con este libro me hizo sentir acompañado también en esa lucha, en esa búsqueda, ¿no? Esta cuestión del insomnio, que también es una cosa que nos aqueja a todos los depresivos, ya lo dijo muy bien Lorena. Yo además soy hipocondriaco, ¿no? Entonces también es una cosa ahí espeluznante, ¿no? Mientras leía el libro, descubrí que tengo esto que se llaman flotadores en los ojos, como ciertas partículas que se van quedando ahí en los ojos y nunca salen, ¿no? Entonces tienes que aprender a convivir con ellas. Pero yo que soy hipocondriaco, pues fui al doctor, ¿no? A que me dijera qué tenía, me hicieron 30,000 estudios, la chingada, gasté dinero como si no hubiera un mañana, para que me dijeran, no, no era nada, señor, es normal que usted tenga eso, pero bueno, es parte de la existencia, pero sin el libro yo no hubiera descubierto esos flotadores, entonces, bueno, por lo menos ya tengo una preocupación menos, no tengo nada en los ojos, tengo en otro lado, pero ahí no. Pero bueno, hablando de este texto del insomnio, o uno de ellos, me gusta mucho cómo lo plantea ella, ¿no? Porque yo no he hecho otra cosa más que sufrir durante mis insomnios, y creo que Lorena también, pero ella escribe al respecto, por lo menos transforma ese sufrimiento en belleza, y nos dice así: el insomnio debe parecerse a la muerte, un oscilar alrededor de uno mismo, un encuentro perpetuo con la oscuridad, los ojos abiertos, las manos a los costados, el cuerpo estático, la helada piel enramada por sogas metálicas, las venas, la carne abierta, expuesta, ceñida al soliloquio interminable con su ser vagabundo. Y sí me parece una descripción también maravillosa del insomnio. Pero bueno, otra cosa que aparece en el libro es esta segunda persona a la que le habla Lorena, y pareciera que tiene como una especie de amor o de odio, de rencor o todas las cosas al mismo tiempo hacia alguien en particular o una serie de personas. Ahorita yo le voy a hacer esa pregunta a Lorena: ¿a quién le escribe, no? Si es un vato, si son varios vatos, si es una mujer, son varias mujeres, o sea, ¿a quién le escribe? Porque si es una persona, esa persona es súper culera, la neta, me parece que es una persona terrible. Ojalá que sean varios, ¿no? Para que se repartan esa culerez. Pero bueno, ahorita se lo preguntaré. Y esta segunda persona, pues se vuelve también una especie de protagonista. En el libro nos dice Lorena: cuántas auroras besé a contraluz sin advertir las navajas de tus grietas. Nos dice en otro poema: germinan los primeros rastros de las últimas líneas, han escrito en tu nombre lo poco que queda de mi aliento, me voy sin mí, hago de mis átomos una extensión de tu presencia, queda en testimonio el origen de mi voz que es tuya, y es tuya la raíz de mis manos, y tuya la derrota que florece sin pausa, y tuya yo entera, porque mis palabras engendran toda mi riqueza. En otro poema nos dice: ese incendio que nos nombra, y de madrugada me lleva a buscarte por el balcón con incendiaria incertidumbre, ¿de dónde viene? Y creo que esa es la gran pregunta, ¿no? Si uno descubriera de dónde viene realmente este malestar o este pesar, pues tendría la respuesta de la verdad de la existencia. Pero bueno, ahorita le pregunto de quién habla, de quiénes hablan, ¿no? Que me da mucha curiosidad. Pero bueno, también hay otra Lorena en el libro, hay una especie de desdoblamiento y nos habla de esa otra o de ese otro yo poético que está ahí presente. Y yo, que soy muy clavado en misticismo, me hizo pensar en un concepto de la teosofía, de muchos, no solo de ellos, que tiene que ver con un personaje que se llama el morador del umbral. Y el morador del umbral es este ser que vamos construyendo a partir de nuestros actos terribles. Yo le pego a mi mamá y entonces nacen los pies de ese ser, ¿no? Y luego le pego a mis hijos y nacen las piernas de ese ser. Y le pego a Clara Brugada, aunque no sea Clara Brugada, a quien ustedes quieran le pego y entonces nace el cuerpo, y así se va gestando, ¿no? Este ser
Dicen los místicos que al final de la vida yo me enfrento en una lucha descarnada con este ser, y que si yo fui tan tonto de llenarlo de poder, de potencia, de energía, de fuerza, pues esa lucha va a ser terrible y quizás yo sea vencido. Si yo fui bueno, si yo fui noble, si yo actué de manera correcta, pues ese ser será débil y esa lucha será más sencilla de superar. Pero bueno, me hizo pensar mucho en este asunto. Nos dice la autora, hablando de este otro yo: ¿acaso porque si no me acepto, la otra no desaparece? Y es peor que un hombre faldero, y que una aguja sin hilo, y que un rosario sin cruz. Nos dice también: esa otra yo sin mí me busca entre las grietas, sonríe si sospecha que me encuentra, ebria de ansiedad abraza un esbozo, mi reflejo espeso desarrajado, es solo la reminiscencia de un pensamiento, es carne congelada que autómata ve en su pupila al yo diminuto que le tiende la mano y le habla de mí a una extraña. En otro de los poemas la nombra ladrona feroz de mi contorno. Y ese otro yo también me parece interesante que nos platique de eso. Es más, de una vez empiezo con esas dos preguntas, ¿no? ¿Quién es ese tú al que le hablas, si nos quieres contar el chisme? ¿Y quién es esa otra yo, esa otra Lorena que también aparece recurrentemente en el libro? Bueno, estos últimos dos poemas que cierran la primera parte de No hay piedad, creo que tienen que ver con una figura de un mecenas. En este libro, pues también, no es que me hayan puesto ninguna condición, pero de cierta manera sí me lo pagaron, ¿no? Me dijeron, pues escribe lo que tú quieras. Entonces, estos dos últimos poemas fueron como un homenaje a esa persona que siempre ha tenido como mucha fe en mis textos, en mi poesía, y fue como mi manera de agradecerle. Este primer tú que aparece, de hecho, justo el primer poema está escrito en tercera persona. Creo que tiene que ver, bueno, no en tercera, en segunda, estamos hablando de... Ya no sé, ya, no. Tiene que ver justo con esta idea como de hermanarnos, ¿no? El tener como la conciencia de saber que no era como la única que estaba atravesando como por esta situación, que podía haber otro que también pasaba las noches como yo en este insomnio, en esta vorágine, en este no entender qué pasaba, y que de alguna manera pues también pues se relaciona con personas que yo he tenido la oportunidad de hablar en estos periodos como de insomnio, ¿no? Que tampoco dormían y que de repente me escribían y había alguna como que otra sensación que yo captaba en su escritura que decía, bueno, pues es que estamos como sintiendo lo mismo, tal vez no lo estamos diciendo, pero el aura está ahí como presente. ¿Pero por qué suena como un reclamo si es un agradecimiento? Bueno, los últimos dos, ¿no? El otro, te decías, y bueno, tú ya lo dijiste, yo también lo mencionaba cuando decía que no era solamente algo que es interno, sino que se empieza a materializar y que justo tiene que ver con este morador, ¿no? Entonces les hablaba de estas voces que te invaden, que te dicen, que te reclaman, y que justo cuando tú vas como aceptando todo ese mal que hiciste o que te dice la mente que hiciste y que te empieza a achacar, este morador va tomando forma y entonces parece ya como alguien que no ves pero que ya sientes, ¿no? Ya toma presencia en la habitación, ya recorre tu cuarto, ya está detrás de ti mientras te mira en el espejo, ya te está sujetando los brazos o el cuerpo, entonces ya se empieza a materializar. Este tú también tiene que ver como con este morador en la primera parte. En la segunda, creo que también quise ver el insomnio como este insomnio que te ataca, no ya tanto clínico, sino estos insomnios que te dan por otras cosas, ¿no? Como el desamor, por ejemplo.
Entonces esta parte creo que tiene que ver con el desamor de los otros o con el desamor propio, o con, ¿no? Y entonces ahí viene como este reclamo. A veces estos periodos donde sentimos que, bueno, cuando tenemos pues, pues estos duelos amorosos que no nos permiten cerrar el ojo y solamente estamos pensando en qué no le gustó, qué hice mal, ¿no? Tal vez si yo hubiera hecho las cosas, tal vez si él hubiera hecho las cosas, tal vez, ¿no? Y entonces si fue, no fue, y él, ¿no? Justo. Que ese ya es como un insomnio muy más activo, por eso de repente se hay como un poquito más como de acciones o espacios, el mismo balcón que ya nombraste, ¿no? Es un poco más moverse, es un poco sí más caminar, ya no tiene tanto que ver con esta cuestión como esotérica, ¿no? U oculta. Sí, de hecho, justo decía que había caído en cuenta hace poco que tengo un poema súper migajero, ¿no? Le dije, ay, eso está bien migajero, sí es cierto. Pues sí, o sea, es un reclamo así como, pero pues casi casi así, te debías de quererme y no me quieres, y yo no quiero que no me quieras, no quiero que me quieras, y no se puede. Entonces, sí. Entonces, ahí está estos como tres tus, digamos, en los que, ¿no? Este morador, por la parte como esotérica. De hecho, les decía que Iván justamente tuvo muy bien la certeza de llenar todo el libro con símbolos de protección wiccas, y justo fue como una manera también de proteger el libro, de sellar el libro, ¿no? De estos espíritus malignos que lo rondan, o que rondan sus palabras, o que rondan estos escenarios tétricos. Entonces, en la primera página aparece, pues, bueno, en las primeras páginas un nudo de bruja, y pues así, ¿no? Incluso aquí en la contraportada podemos ver otro. Entonces, justo está de alguna manera protegiendo las palabras, protegiendo el libro, protegiendo todo este insomnio. Incluso a mí me parece una cosa muy linda, no paternalista, pero sí desde el lado de una amistad bien pura y bien sincera, y, ¿no? Protegiéndome de esas noches a través de estos símbolos que pues para mí son súper importantes, y que cuando yo lo vi me pareció una cosa bellísima, ¿no? Y hasta la lagrimita de Remy sentí que me surgió. Eso es uno. Bueno, esos son los otros. La otra hay un poema axial, a partir de ese poema es que empiezo a desarrollar los otros, y que incluso tiene un epígrafe de Gerald de Nerval. Elena Aurelia sostiene que cuando dormimos tenemos como acceso a esta otra vida, ¿no? Somos alguien o somos los mismos, pero viviendo otra vida. Entonces estamos en paralelo todo el tiempo, siempre estamos, digamos, despiertos en dos realidades, en dos dimensiones. Pero yo me ponía, o yo me cuestionaba, si yo no duermo, entonces no tengo acceso a otra vida. Y esa otra yo, esa que tiene, esa persona que existe en esta dimensión paralela del sueño, digamos, o de la vida del sueño, busca dónde estar. Y como no tiene su lugar, entonces viene y toma posesión de mi cuerpo. Y entonces yo no sé dónde estoy, sé que estoy en un lugar muy oscuro, en la que solamente soy testigo de mi propia vida, porque la que está viviendo es esa otra, ¿no? Por eso en una parte del poema dice, besa a mi hijo, ¿no? Y le habla de mí a un extraño, es como si yo le escuchara contar su vida, que sé que es mi vida, pero no soy yo quien está hablando, solo la estoy escuchando. Y no es que estoy tan loca, ¿no? Lo pensaba justo solo como una analogía de esto que te deja el insomnio.
que a veces sientes que, bueno, sí estoy loca, pero no tanto, que sientes que no estás viviendo, ¿no? O sea, como que estás zombificada todo el tiempo y que luego ni te acuerdas. Y hay días que las vives como en automático, ¿no? No dormiste y entonces todo el día te la pasaste en automático y ni siquiera te acuerdas. Hayas tenido un día así como súper complejo donde hiciste 1000 cosas desde la mañana hasta las 1000 de la noche, 4 o 5, que cuando logro dormir, y no te acuerdas. Cuando tratas de pensar qué hiciste en el día, ¿no? O cuando ves todos los pendientes o todo lo que quedaste la vez pasada y que te preguntan y todo así, de yo cuando quedé, ¿no? Entonces debió de haber sido otra, ¿no? Esta otra que como no tiene un espacio donde habitar, entonces reclama mi espacio. Y es un poco jugar con esta idea, ¿no? El preguntarse, porque también algo del insomnio es esto, que juega mucho con tu identidad. ¿Quién eres? ¿Dónde estás? ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué hiciste? Eso por un lado. Y por el otro, esta otra es porque a veces necesito como alejarme de mí para poder verme y poder como escucharme o entenderme, ¿no? Entonces, por ahí va lo de la otra, ¿no? Esta cuestión con la identidad. Bueno, yo soy muy naco y entonces hay una cosa que me encanta que pase, no sé si lo han visto ustedes en las telenovelas, de pronto se menciona el nombre de la telenovela en una escena, ¿no? Y entonces Capetillo está besando a Verónica Castro y le dice, tú siempre has sido mi rosa salvaje. Y uno como espectador dice, a huevo, ¿no? Pues así se llama la novela, ¿no? O cuando Catalina Krill dice, ¿no? Lo que ustedes no saben es que esto es una cuna de lobos y tú, ay, a huevo, así se llama la novela, ¿no? Es muy impresionante. Y si es padre en la novela, pues en una obra de arte es todavía más impresionante y todavía es más gozoso. Y eso pasa justamente con el nombre, no solamente como parte de uno de los, de una de las secciones, sino dentro de un poema, y dice así. En la realidad se concretan mis miedos, no hay piedad en el infierno vacío de la mente. Las cosas que mi vista toca se coagulan cuando mi aliento las llama. Sangre aterida, humo, 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 extensión final de lamento. Y es muy bonito ese momento porque uno entiende por qué la elección de ese verso como título, y uno entiende hacia dónde va el asunto, y uno entiende que todo esto justamente es una especie de trayecto, es una especie de viaje, y es un conjunto que está vinculado cada poema con el otro, y eso siempre es una gran revelación. Pero bueno, yo también pienso que quien entiende la poesía puede hablarle a la misma poesía con ternura. Y hay un poema que me gusta mucho, quizás porque a mí nunca me dio cariño mi mamá, pero bueno, que dice así: este verso tan silencioso es un niño tímido, escondido entre los brazos maternos, que asoma dudoso el ojo izquierdo y esconde el sobrante a mitad de la falda y se aflige y lloriquea, si en la hoja se sabe solo. Es un verso pequeñito como átomo, flota sobre la avenida, incorpóreo, pluma celeste de universo, suscrito a una nube. Y me parece muy lindo esto de escribirle desde esta visión como tan maternal a un verso que de pronto ni siquiera uno tiene ese entendimiento, ¿no? De que ese verso también es una especie de ser y que también está padre de pronto darle cobijo a eso que escribimos. Pero bueno, no me queda nada más que agradecerle de nuevo a Lorena, a la librería, a la editorial, por supuesto, a Iván, y decirles que compren el libro, no mamen, a eso vinieron, ¿no? Para eso se trata, para eso se tratan las presentaciones. Y bueno, se lo recomiendo de todo corazón, es un librazo. Ya había hecho yo una reseña en la televisión, no tan grosera, ¿no? Pero había hecho yo una reseña en la tele, porque la verdad es que es un libro que me encantó. Me fascina la obra de Lorena, me fascina, se lo reitero, la editorial, y quiero que ustedes también lleguen a ello y lo lean y lo compartan y lo comenten y lo recomienden. Muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias a ustedes. Sí, leer. ¿Quieren que les lea? Ya leyeron mucho. Sí, todo. Bueno, justo les voy a leer este primer poema. Ya di con el nudo de bruja. Bueno, una nota al pie, aquí aparecen las llaves, ¿no? Las llaves, pues, según Hesíodo, son señal de lluvia, son pues las hacedoras, las ninfas hacedoras de la lluvia. A tu espalda, detrás del espejo que trasciende al espíritu, un leve tintineo esboza una gutural ventisca, fría como aurora, semejante a tus escombros, aullido. Escribano marítimo, hunde entre los andenes de tu piel lo indescifrable, silencio. Inframundo celeste, hábitat de la memoria de las llaves. No sé de constelaciones, pero hoy la luna escuece mis átomos, transmuto en jacinto. Mañana, caída de mis manos, lanzaré oraciones revestidas de salmo lacustre, cuyo canto siniestro bendiga el agua láctea de los pechos de la muerte. Bueno, este poema les decía como justo con estos asuntos de la identidad, ¿no? De reconciliarse con una misma quizá. Mírame, atiende al ruego, rocío petrificado, al ansia sin edad, pálida amargura, a la mujer no desgarrada, sí resurcida, a esta yo, no la otra, ladrona feroz en mi contorno. Mírame, aunque ciega yo te encuentro, no escapo de tu vista, ni de la palabra fotografía en tu destello, ni del denso cobijo en el que alegre camina tu asombro, y que alza una hoja sin nimbo que expire, sin marea, sin agua, sin odio, sin alabanza. Mírame, no cierres los óvalos párpados, donde el albor se hace hechura, donde el orbe se define, ya todo cenizo, ya todo refulgente, ya duro e incoloro en lo cierto que no toca, pero que involuntario te anhela. Mírame, para entender que existes ahora, con el calor rojo golpeando tu rostro, con la huella del cotidiano sudor, con aquello que realizas como inerme. Yo que respiro el olor de tu sangre, que tuya soy entera, que vivo no solo cuando el sol desiste, yo hincada al ras del desencanto, te suplico mirarme. Y bueno, pues ya para terminar, acá les hablaba así del insomnio del desamor. También algo que me provoca muchísimo insomnio tiene que ver con el que va con respecto a la escritura, ¿no? Si realmente estoy donde tengo que estar o debería estar haciendo otra cosa, como me dijo aquel poeta hace muchos años, ¿no? Cuando me pidió que dejara la poesía en paz. ¿Quién te dijo eso, mamá? Un vato, un poeta. Y los nombres, aquí lo ponemos. Chinga tu madre. Pero bueno, primero les voy a leer mi poema migajero y después ya me despido con mi poema que tiene que ver con, con mis broncas con la escritura. Esta tiene un epígrafe. Tuve que disentir, ocultarme,
desaparecer. Tuve que ser una disonancia. Rafael Cadenas. Diste la vuelta detrás del agua para curar tus desiertos. Te encontraste deseando delinear nuevamente el trazo, contorno insondable de nuestros cuerpos, febril cadencia, cayendo en la laguna del reflejo, fuera de toda trayectoria de onda, de todo movimiento. El brillo ausente en las pupilas del blanco, era el brillo ausente de las pupilas, el blanco fulgor de la piel, los labios lastimados de otra memoria te llamaron, ya no a ella, sino a mí, al inicio del tiempo, eco añejo del suspiro. Y bueno, ahora sí, con este me voy. Todo apacible, menos mi sombra, ni la efigie angustia, ni la terrible torpeza uncida a mis manos, que únicamente amalgaman tierra y palabra. No hay respuesta a la métrica de un corazón arrítmico, no hay certeza conjugada en presente perfecto, no hay retórica si apenas soy esta. Todo remanso es ficción y yo embustera pronuncio éter y custodio del subsuelo la fatiga y desconozco los astros y descalza aguardo alborear sobre el abismés del aire. Y pues eso es todo, muchachos. Muchísimas gracias por estar aquí. Omar, muchas gracias. Ale, muchísimas gracias. Las mañanitas se cantaban el 20 de abril. Hoy por ser el día de tu santo, te las cantamos aquí. Despierta, mira, y ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Queremos abrir una instancia de diálogo público luego de la canción del cumpleaños de Lorena. Si alguna persona desea hacer consulta, pregunta, comentario, hay un micrófono disponible. Felicitación también, si quieren decir algo bonito al autor. Le regalamos un libro que se anime. Hola a todos, hola Lorena. Yo quería felicitarte por otra vez por tu libro. Y pues yo estoy muy agradecido con ella, al grado que aquí ya despertó como la inquietud de escribir. Y la verdad es que sí tenía ganas, pero no me atrevía. Y pues te agradezco que, pues, gracias a tu labor, despertó en mí esas ganas de escribir. Qué bueno. Muchísimo gusto. A ver, mi madre, ¿tiene una pregunta? ¿No? Bueno, yo he leído tu libro un par de veces. Creo que el tiempo es un factor indispensable en algunos de los poemas. Quisiera escuchar, ¿no? ¿Cuál es el papel del tiempo en este libro, no? Siento que hay algunos versos que los no sé, ¿no? No sé, ¿no? Entonces, y también igual quisiera escuchar, si estás ahora insomne por algún otro proyecto, ¿no? Si hay ahí una segunda parte, ¿no? No hay piedad por un en dos. Bueno, no sé. Esta cuestión con el tiempo
si lo vemos como en el tiempo ordinario, digamos, pues aborda la noche, ¿no? Todo el tiempo estamos jugando en la noche, tiene que ver con el insomnio, tiene que ver con las sombras, tiene que ver con la oscuridad. Si lo vemos en un tiempo, digamos, como muy, si quisiéramos leerlo como una manera en que le podríamos dar como una historia al libro, y que juega con estas dos dimensiones, donde sí hay, donde no hay, donde nada existe, o sea, donde es como un mundo demasiado ambiguo, el tiempo realmente pues es totalmente relativo, ¿no? Y justo también algo que quise jugar fue como con este tiempo de los sueños, ¿no? De repente estamos en un lado y es de mañana y de repente ya estamos caminando por la noche y nos parece lo más normal. Entonces creo que también de ahí vino mi idea como de jugar con el tiempo, no como es que lo manipulo en distintos de los poemas. Jugar como, a pesar de que ya hay un tiempo o un lugar, ¿no? Que es la noche, como ya muy concreto, también me gustó como darle esta atmósfera de no entender en qué tiempo o qué tiempo estamos transitando, ¿no? Como esta cuestión muy, muy difusa. En sí todo va a tener como este lado difuso, el tiempo, las cosas, los pensamientos, que tiene que ver con este lado de la vigilia y del sueño. Pero sí, por ahí va el tiempo. Un proyecto que me quita el sueño, pues es que tengo varios. Tengo varios que estoy como concretando o intentando concretar. Ay, mi bronca también es el tiempo a veces. Ahora siento que me hace falta más tiempo real, ¿no? Ya no ni imaginario, ni poético, ni de nada. Simplemente, a pesar de que les decía, pues mis insomnios no me sirven ni para escribir ni para nada, ¿no? O sea, me tienen ahí bien traumada. Entonces, ojalá me sirvieran para escribir y para concretar muchas cosas que tengo pues en manos, pero seguramente ya van a ir saliendo y pues ustedes se van a enterar. Yo tengo una pregunta. ¿Cuándo sale nuestra película? Digo nuestra porque yo tengo un cameo, no porque he hecho nada. Fíjate, todavía no me han dicho. Ale tiene un cameo. Ale sale. Ale sale echándose unos drinks en esa bella cantina La Pelusa. Pues parece que ya va a salir. Igual en cuanto pues ya salga, seremos avisados, festejaremos mucho, haremos una fiesta. Pero sí, yo espero que ya pronto. ¿Algún otro comentario, consulta, pregunta? Si no es así, entonces en nombre de Dogma Editorial y de Librería Bonilla, queremos agradecer a Lorena Garduño, a Alejandro Paniagua y a Omar Pérez por esta presentación de La piedad en el infierno vacío de la mente. También aquí el público presente hay ejemplares del libro sobre el mostrador, por si a alguno le interesa. Muy buenas tardes.